Como íbamos diciendo en el video anterior, recordemos que estos desplazamientos que se calculan por el principio de trabajo virtual no pueden ir en contra del sistema de vinculaciones y las propiedades de elasticidad de cada barra. Seguimos ahora analizando cómo se trabaja esta metodología y vemos que, por ejemplo, si quisiéramos hallar la rotación en el extremo B de la barra BC, simplemente colocaríamos un momento unitario en ese extremo. En este caso, el sentido va en contra de nuestro sentido positivo. Recordemos que el sentido positivo nuestro es antihorario, pero si, por ejemplo, tuviéramos la suposición, la presunción de que por las cargas o el sistema de solicitaciones reales, el sistema P de la estructura, podríamos pensar que el extremo B de esta barra se va a deformar en este sentido, podemos colocar la solicitación en el sistema P' en este sentido, y si nos da positiva, bueno, va en el sentido que indicamos. Si nos da negativa, en sentido contrario. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si queremos ver la rotación del nodo C. Para saber la rotación del nodo C, simplemente agregamos un momento unitario en ese nodo, en el sistema P'. Ahora, vamos a ver un último caso de un desplazamiento que podemos querer conocer, que es, por ejemplo, el caso de la rotación de la barra BC. En el caso de una rotación de barra, rotación como cuerpo rígido, aquí lo vemos, rotación de BC, phi de BC, lo que tenemos que hacer es colocar cargas en el sistema P' que sean perpendiculares a la barra en sentidos contrarios. Cargas unitarias entre la longitud de la barra. ¿Por qué? Bueno, primero, cargas unitarias en sentido contrario, lo que se genera es un par de fuerza. Y eso nos estaría dando recuerden que el desplazamiento tiene que estar en relación con las cargas, y las cargas que escogemos en el sistema P' con el desplazamiento que queremos hallar. Entonces, si vemos la ecuación de trabajo virtual externo, nos quedaría menos 1 entre la longitud de la barra, que es la carga que está aplicada en B, por el desplazamiento perpendicular, por eso el n indica perpendicular de B, más 1 entre la longitud de BC por el desplazamiento perpendicular en C. Si hacemos la sumatoria de eso, nos queda el desplazamiento perpendicular de C menos el de B entre la longitud de la barra. Y si recuerdan la fórmula de rotación de cuerda, eso lo que nos está dando es justamente la rotación de cuerda. Y bueno, eso serían más o menos, básicamente, todos los casos de posibles desplazamientos que querríamos hallar en las estructuras. Vamos ahora a ver un último tema, que será el método de la carga elástica para el cálculo del trabajo virtual interno. Vamos a ver de qué se trata este método. Si vemos, por ejemplo, en la parte del trabajo virtual interno, acabamos de ver la metodología para trabajar el trabajo externo, pero el trabajo interno habría que resolver integrales. Vemos aquí que en la ecuación de trabajo interno tenemos una serie de integrales que deberemos resolver barra por barra a lo largo de toda nuestra estructura para poder hallar el desplazamiento total en el punto que deseamos. Sin embargo, existe otra forma de resolver las integrales cuando ocurre un caso particular. Este método, el método de la carga elástica, se basa primero que nada en el problema en un caso en que todas las barras son completamente lineales. Es decir, pueden escribirse como funciones de X. Pero X puede estar vertical también en función de Y, o inclinadas, pero que sean lineales, no pueden ser miembros curvos. Es la primera restricción de este método. Ahora, ¿qué ocurre? Estas integrales, como las que vemos aquí, que son las que están en el trabajo virtual interno, integrales de momento, de fuerzas axiales y de esfuerzos cortantes, son, digamos, engorrosas de resolver cuando estamos trabajando con estructuras muy grandes. Ahora, el método de la carga elástica nos permite hallar estas integrales no por integración directa, sino a través de gráficos, del cálculo de áreas y de centros de gravedad de los diagramas de momento. En este caso, vamos a suponer lo siguiente. ¿En qué se basa este método? Bueno, como ya les dije, lo primero que hay que tomar en consideración es que las barras deben ser lineales. Pero este método se basa básicamente en suponer que cuando nosotros calculamos
el sistema prima, el sistema que nosotros mismos escogimos, el arbitrario, nosotros, o los momentos, los diagramas de momento que se generan debido a que en ese sistema colocamos simplemente una sola carga y además unitaria, son son diagramas de momento de fuerzas axiales y de fuerzas cortantes que no pasan del primer grado, es decir, son todos lineales, cuando no son cero o son constantes. Por lo tanto, nos basaremos en esta suposición para poder aplicar este método. Si esto es verdad, que generalmente cuando escogemos sistemas primas, en este caso F' o P', como lo llamamos anteriormente, que quedan diagramas de momento de fuerzas cortantes y de fuerzas axiales lineales, tenemos que F' se puede escribir como A por X por F1, siendo F tanto el esfuerzo cortante como el esfuerzo de momento como el esfuerzo axial. Entonces, como escogemos un sistema prima, tal que las cargas son siempre unitarias y generalmente una sola carga, todos los diagramas los podremos escribir como una función de una recta. Así, siendo ese el caso, vamos a ver la ecuación o el siguiente diagrama, en el que vemos que en el sistema real podremos tener cualquier tipo de diagrama de esfuerzo, axial, momento o cortante, y en el sistema prima, simplemente una recta en el caso más difícil, en el caso más complejo. Siendo así, cualquier tipo de integral que tengamos que resolver se puede escribir de esta manera y resolverse como A, que será la constante de la recta, la pendiente de la recta, multiplicada por la integral del esfuerzo en el sistema real por X más la constante, el punto de corte de la recta del sistema prima con el eje Y por la integral del esfuerzo. Sabemos nosotros de cálculo 1 que la integral de F va a ser el área bajo la curva, es decir, el área del diagrama de esfuerzo. Entonces, tenemos que esa integral nos va a quedar simplemente como el área del diagrama de esfuerzo, y esta integral de F por X es el área del diagrama por la distancia al centroide de ese diagrama. Vamos a escribir entonces este valor que va a ser F sub CG del centro de gravedad de F', que va a ser la pendiente de la recta por la distancia al centro de gravedad por sumado a el punto de corte del diagrama de esfuerzo prima con el eje de las abscisas. Ahora, cuando nosotros resolvemos esa integral, nos va a quedar que cualquier integral que nosotros vayamos a resolver se puede describir como el área de la curva multiplicada por la coordenada en el sistema primario del punto del centro de gravedad del sistema real. Básicamente esto lo que nos está diciendo es que lo que vemos aquí, si el área del diagrama de F es no nulo, va a ser multiplicada por la ordenada del diagrama de F. La ordenada del diagrama de F es el valor del diagrama de momento, diagrama de fuerzas cortantes o de fuerza axial, que corresponde a la abscisa o el valor de X en el centro de gravedad del sistema F. ¿Sí? Entonces, lo que tendremos que hacer para resolver el problema, para hallar la integral de manera gráfica, es calcular el área del diagrama de esfuerzos en el sistema real y multiplicarlo por la coordenada, el valor, solamente el valor del diagrama de esfuerzo cuando la abscisa, es decir, la X, vale el centroide del área del diagrama en el sistema primo. También vemos en el documento que existe una forma de realizar esta expresión cuando el área es igual a 0, es decir, cuando ocurre un cruce entre en el eje del elemento del diagrama
de esfuerzo. Y la sumatoria del área es igual a 0. Sin embargo, eso lo dejo para que ustedes lo revisen. Generalmente el caso no es así y cuando ocurre, lo que tratamos es de dividir esas áreas. Vamos a ver, para entender mejor estos ejemplos clásicos. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo en que el sistema real de la barra nos da un diagrama de momento triangular. Y el sistema primario, el sistema primo, nos da un diagrama recto. En ese caso, como dice la integral de la ecuación que acabamos de conseguir, debemos calcular el área del diagrama en el sistema real, el área de este triángulo, un medio de la longitud de la barra por el momento máximo, y multiplicarlo por la ordenada del diagrama de momentos en el centroide de esta figura. Es decir, buscamos el centroide de este triángulo que está a 1/3 de la base mayor, 2/3 de acá, de la base menor, y buscamos el valor de este diagrama del sistema prima en esta coordenada, es decir, este punto que está acá. En este caso, como es una recta, el punto va a valer lo mismo, no importa el x en que nos encontremos. Por lo tanto, simplemente vamos a multiplicarlo por el m, ya que es constante. Si vemos, por ejemplo, el caso de dos triángulos, sabemos que deberemos multiplicar el área del sistema real, del diagrama de momento del sistema real, un medio de L por mj, que es el momento mayor en el extremo j, y luego buscar cuál es la coordenada en el sistema primario del centro de gravedad en el sistema real. En este caso, el centro de gravedad se encuentra a 2/3 de la base del punto menor, de la base menor, y lo vamos a cortar con el diagrama de momento aquí a 2/3 de su base mayor, en este caso del diagrama de momento prima. Y eso nos da que esto está a 1/3. Por lo tanto, este punto que está aquí, al ser 1/3 del momento máximo, lo multiplicamos por el área y nos da el valor de esta integral, sea momento, sea esfuerzo cortante, sea esfuerzo axial. Finalmente, podemos tener el caso en el que quizás lo más complejo que veamos sea que el diagrama de momento es parabólico. En ese caso, calcularemos el área de la parábola, que es la del diagrama real, nos da menos 2/3 de L por el m mínimo, por el momento mínimo, al ser un momento negativo, y luego buscaremos dónde está el centroide de esta figura, que en el caso de ser una parábola completamente simétrica, está justo en el centro de la barra, y lo cortaremos con la coordenada en el triángulo del sistema prima. El triángulo del sistema prima, al estar justo en el medio, la coordenada, la altura del triángulo, va a estar justo a la mitad, por lo tanto, el momento máximo del triángulo entre 2. Y eso nos da el valor de la integral. Aquí veremos el procedimiento para trabajar con este método. Procedimiento sencillo, una forma de trabajo sencillo, y existen tablas ya diseñadas para cada caso. Ustedes este método seguramente lo vieron en resistencia de materiales, pero existen tablas diseñadas donde simplemente deben multiplicar el caso en que tengamos una parábola con un triángulo o un triángulo con un recto, un triángulo hacia la izquierda, un triángulo hacia la derecha, etc. Simplemente existen tablas donde ese problema ya está resuelto. En la guía de Luchinger, que está en la bibliografía, también tiene ese sistema. Por último, veremos aquí las aplicaciones e importancia del cálculo de desplazamientos, que ustedes leerán con más cuidado y reflexionarán sobre ello, ya que muy probablemente en alguna de las evaluaciones aparezca algo de esto. Si tienen alguna duda, estoy a su disposición en las horas de consulta. Hasta luego, tengan buen día.